Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación, sobre todo a pensar con este número acerca del atrato en relación con el mes que se está reconociendo como el mes de la afrocolombianidad. Mira, en este número nos propusimos una tarea o un reto que para nosotros ha sido muy interesante, que es esta idea de qué pasa cuando pensamos acerca de un conjunto de temas como el legado de la violencia, como los impactos, los daños, como el territorio, desde y con un cuerpo de agua como el atrato. Pero acá pues la idea es pensar con y desde el atrato para rastrear todo un complejo entramado que es de historias, historias de pueblos afrocolombianos, historias de pueblos indígenas en veras, historias de colonización, historias de violencia, y también las relaciones que se generan alrededor del atrato y desde el atrato. Entonces, esto lo queremos hacer particularmente para, y ese fue el otro reto que nos propusimos, pensar también el tema de la política. Y como lo ponemos en el número, ese repertorio tan amplio, tan creativo de acciones políticas, que en el contexto de la historia de violencia de la región son políticas y acciones políticas que responden a ese paisaje de muerte, al despojo, a todo el conjunto de desequilibrios que produce esa historia más reciente del conflicto, pero mucho más esa larga historia de desposesión y colonialismo, desplazamiento y particularmente destrucción ligada pues al colonialismo, al capitalismo y a todo un sistema extractivo. Entonces, eso es como un poco, eso es lo que nos proponemos, indagar sobre las formas como que el atrato es con otros seres, con otros sujetos, con otras historias, y desde las pistas etnográficas que nos brindan los diferentes artículos que están en ese número. Por eso estamos centrados y hay artículos tanto sobre el medio atrato como sobre el bajo atrato. Creo que esa imaginación geográfica de la cuenca, del atrato, empieza como a transformarse y a hacérsenos más cercana con la sentencia T622 de 2016. Todos empezamos a escuchar en el país, bueno, el atrato, el primer río sujeto de derechos en todo el continente, el tercero en el mundo. ¿Qué lugar es ese, cierto? Y de qué historias nos habla también ese lugar. En realidad esto no fue al inicio para el número especial, no fue una convocatoria abierta que sacó la revista colombiana de antropología, sino justamente en esa relación que ya desde hace varios años de colaboración entre muchos colectivos de investigadores hemos venido tejiendo en encuentros que hemos tenido en ese territorio. Pensamos, bueno, la antropología tiene también muchas cosas que decir a estos debates tan interesantes que están surgiendo sobre lo que es un río en codependencia con sus pueblos, con otros agentes, con otros seres, lo que es una cuenca que crea como toda una ecología de vida. Entonces, ahí nace un poco la intención. Invitamos, había una lista enorme de antropólogos, antropólogas, sociólogos, también una cosa un poco más interdisciplinar de gente que venía pensando en el atrato, con el atrato, muchísimos temas. Algunas personas no alcanzaron como a entrar con contribuciones súper interesantes por todo lo complejo que es editar una revista, llevarla hasta el final, digamos, hacer posibles que conjuguen como los tiempos de los investigadores e investigadoras, pero creo que en este número logramos, desde esa pregunta que la profe Pilar nos compartía, también pensar cómo se va sedimentando en el paisaje toda una historia de despojo y ahí la guerra y la violencia que tienen, qué le han hecho a la cuenca y qué le han hecho a la vida de la gente con el río. Entonces, tal vez no es un número que pretende abarcar todos los debates sobre el atrato, porque sería imposible,
sino pensar, digamos, esas acciones políticas, esas acciones creativas, qué hace la gente, qué hace que en la vida cotidiana la gente pueda resistir en sus territorios y mantenerse y seguir haciendo la vida ahí, a pesar de esas historias tan largas de despojo, de contaminación, de violencia, de guerra que perviven hasta hoy. Sí, ciertamente. Y ciertamente, como lo dice Natalia, yo creo que muchos de quienes hemos venido trabajando en esa región durante décadas, más de una década, nos encontramos, digámoslo así, frente inicialmente a esa presencia que puede ser muy abrumadora y que incluso a veces como investigadores o como personas que estamos adelantando un proceso de colaboración con diferentes comunidades locales, le puede a uno como abrumar la mirada y no ver más allá que la violencia. Entonces, por eso un poco el reto acá también era decir, ¿cómo no nos quedamos solo mirando a la violencia masiva en esa presencia tan de cara? Y podemos, desde un cuerpo como y un actor como el río, enriquecer esa mirada y enriquecerla también con base en esos diálogos de conocimiento con todo el pensamiento afrochocuano, con la antropología que se hace en el Chocó, con el conocimiento ancestral. Y creo que un poco lo que sucede y lo que yo creo que se revela en la mayoría de los artículos es que si bien esa presencia está ahí, cuando se mira de manera o se relaciona de manera etnográfica, no solo se encuentra violencia, por el contrario, lo que nos encontramos, y por eso la mirada a la política en el número lo hacemos mucho desde eso que llamamos esa política en lo cotidiano, es esa mirada que es cada vez esos procesos que tienden a resarcir, recuperar, reparar, rehacer mundos, y que lo hacen de forma muy creativa. Y que también al mismo tiempo lo que eso nos trajo muy de presente fue la manera en que, si bien procesos de violencia fragmentan, rompen, desequilibran, al mismo tiempo la respuesta de parte de las comunidades reactiva y reinventa modos de hacer política, modos de hacer y producir cultura y conocimientos ancestrales los renueva. Entonces, por ejemplo, ese énfasis en el número, en la manera en que se ha recreado, reactivado, revitalizado las relaciones entre mundos de vivos y mundos de muertos. La relación y la presencia viva y encarnada de los muertos como unos agentes fundamentales. Entonces, por eso es que en el número terminamos mucho y hay mucho ese rastreo de cuáles son las presencias que le hablan a la región, cuáles son las presencias que están, que se tratan de recuperar, reconocer y reparar. Cómo es esa relación entre vivos y muertos, cómo se trata de recuperar esos mundos y de reparar esos mundos. Entonces, si bien es cierto, sí, es una presencia, y es decir, la magnitud de la muerte y el número, pues, en particular, tiene varios de los artículos se enfocan en Bojayá, y creo que, pues, precisamente por ser uno de esos centros en los que tienen el lugar de los actos masivos de violencia que más impacto han tenido en el país, pero eso también nos permite descubrir otras cosas o relacionarse y dialogarse con otras cosas, y por eso desde ahí se llega a los tejidos, al cultivo de las plantas, a los cantos, al cómo se embarca en el río, a las prácticas de los guardianes del atrato. Todo eso le genera a uno esos otros mundos tan activos y tan dinámicos, que son mundos que rehacen la vida y le apuestan a la vida. Bueno, yo ahí complementaría un poco que, como dice Pilar, para entender esa presencia que es devastadora de la violencia, también lo que vemos en un acercamiento etnográfico de las distintas contribuciones, que creo que es algo que atraviesa todas las contribuciones, también por ser
pues la revista colombiana de antropología y digamos esa pregunta por lo etnográfico estar muy, muy presente, entender cómo se recomponen esos mundos pasa también por entender cuáles son esas epistemologías del daño, de qué maneras la gente nombra eso que se daña, cómo podemos, digamos, en un artículo como el de el grupo de la Universidad ICESI que trabaja con toda la imaginación política que emerge después de la sentencia y el trabajo que están haciendo los guardianes del atrato, cómo se significa lo que le sucede al río desde conceptos como el agua sucia o lo que pasa con la violencia en artículos como el de Daniel Ruiz o el de Camila Arjuela, pensar qué pasa ahí con la mala muerte y qué es eso de la mala muerte. Creo que entender esos conceptos etnográficos, rastrearlos, pero también ver la gente cómo desde eso cotidiano recompone esos mundos, los nombra y acude a sus conocimientos propios para recomponerlos, creo que es algo bastante presente en el número y que también lo que esperamos es que abra debates, abra como toda una conversación sobre el atrato, porque somos conscientes de que esta es una pequeña contribución, una contribución que se hace muy desde las experiencias de las comunidades afroatrateñas en distintos lugares del río, comunidades. Hay una presencia importante también de trabajos sobre Bojayá y hay una contribución muy interesante que pues también los invitamos a que escuchen aquí en algún momento la invitación de un líder bojayaseño que además es un gran locutor porque es de la emisora Bojayá Estéreo. Nos hace una invitación a leer su texto que va a estar presente, está presente en este número, donde también, digamos, conocimientos y experiencias desde la niñez se narran ahí, de qué implica habitar ese atrato, pero también qué implica insistir en recomponer lo que se dañó con la mala muerte, con la masacre, y nos comparte toda una experiencia con el proceso de exhumación y el esfuerzo que ahora la gente bojayaseña hace por cerrar esos duelos. Entonces, este es un artículo bien interesante, una contribución muy bonita que está en diálogo con eso que estamos aquí comentando. Soy José de la Cruz Valencia, miembro del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá. Disfrutando un bello atardecer a orillas del atrato, los invito a leer el número especial que la Revista Colombiana de Antropología ha elaborado acerca del atrato y sus experiencias de vida. Allí encontrarán mis notas. Bojayá busca soluciones a la mala muerte y el cierre al duelo prolongado. La vida de la mujer y el hombre medioatrateño se desarrolla en una simbiosis con el territorio. La transmisión del conocimiento se genera con el trabajo diario y en acciones que se desarrollan en las fincas, en las zonas de caza, sitios sagrados, montañas donde crecen las plantas medicinales, entre otras actividades. Al llegar el conflicto armado, la población prioriza la protección de la vida, en especial la de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, los cuales tienen mayor factor de riesgo, tanto que en ocasiones no se les deja salir ni al patio de la casa para evitar el reclutamiento forzado y o asesinatos. Esto rompe los lazos sociales y las formas de compartir que por tradición permiten que una comunidad se consolide. Adicionalmente, los niños jóvenes no pueden aprender los oficios ya que no logran interactuar con el entorno. Como consecuencia, las nuevas generaciones desconocen los nombres de las plantas, las utilidades que tienen. Muchos no saben nadar cuando nuestra vida se desarrolla al lado del río. El cultivar la tierra o actividades de pesca tradicional van desapareciendo. Yo creo que primero es entender que epistemológicamente hay una perspectiva relacional para entender el río, ¿cierto? Entender el río y las vidas que son con ese río, porque sabemos, y también yo creo que muy en esa perspectiva están las publicaciones que han emergido después,
con todo lo de la sentencia, los trabajos que han hecho súper interesantes, el colectivo de Tierra Digna, que fue, digamos, quien abanderó todo este trabajo de la sentencia, y tiene mucha relación con esa perspectiva biocultural, y aquí, digamos, más en términos antropológicos y no jurídicos, hablaríamos de una perspectiva relacional para entender esas vidas con el atrato. Entonces, lo que le pasa al río no le pasa aislado de lo que es la vida de la gente, y los efectos que, digamos, procesos extractivos como la minería, dinámicas como el conflicto armado, los cultivos ilícitos, los cultivos de uso ilícito, el tránsito, lo que implica que este sea un corredor de narcotráfico, muchos otros temas que se han ido como sedimentando en la historia y han hecho ese territorio, también tiene, digamos, se concreta materialmente en la vida de la gente, en no poder tener agua a su alcance, de prácticas culturales súper importantes como, por ejemplo, la mortuoria afrochocuana, despedir bien a sus muertos, tener acceso a las plantas medicinales que los curan, con las que han trabajado una serie de equilibrios en su concepción de vida. Todo esto se desequilibra, se desarticula. Entonces, lo importante aquí es pensar de modo relacional, y yo creo que un reto que nos pone, y que pues el número empieza también a dar ahí unas pautas, pero creo que en la antropología tenemos muchos retos para seguir pensando esto, es cómo nos salimos de nuestras fronteras disciplinares para empezar a dialogar con lo jurídico, con el conocimiento de otras disciplinas como la biología, como la ictiología, como que hay un montón de conocimientos que pueden enriquecer eso que hacemos desde la antropología para pensar desde esta perspectiva relacional las vidas con el atrato. Complementando lo que dice Natalia frente a esa mirada relacional, yo creo en la medida en que hay un acercamiento etnográfico y la etnografía como una forma de ver, una forma de mirar, una de las cosas a las que nos llevó a pensar con y desde el río es precisamente a esa idea de que estamos pensando en movimiento, en circuitos, en flujo constante, es decir, en alejarnos de cualquier idea de una cultura como algo estático, del territorio como estático, del impacto de la violencia como algo que se queda ahí, y pensándolo de manera muy fluida y en constante movimiento. Y por eso, y yo creo que en la forma como terminamos viendo que los artículos en el número van entretejiendo esto, es desde 3 registros que lo hemos llamado así. Un registro, decimos, cuando miramos esto desde el movimiento, desde el circuito, desde la comunicación y desde los flujos, vemos primero un registro afectivo. Afectivo en el sentido de que estas presencias, estas sensibilidades, estas maneras de relacionarse con el mundo están marcados por un mundo de los afectos que impulsan a la gente a responder, a relacionarse, esas fuerzas viscerales desde las que se van respondiendo y se van entretejiendo los mundos. Entonces, ese es uno de los registros que vemos, que organiza pues varias de las reflexiones y del trabajo etnográfico en los números, por ejemplo, de mirar cómo Daniel en el número sobre el bajo atrato mira lo que es cuando los pobladores retornan a su territorio y se encuentran con las presencias de espíritus de paramilitares que murieron en combate y que tuvieron una mala muerte. O en el caso de Ojayá, la presencia en sueños de los familiares de las personas que murieron en la masacre y que no se las enterraron con los rituales necesarios y los que se requieren. Entonces, esta presencia, este mundo afectivo, estas cargas afectivas, es uno de los registros que vemos que pensar desde el atrato nos permite profundizar en algo que en este momento, tanto en la antropología como en los estudios afros, como en el feminismo, se está trabajando mucho, que es esa teoría de los afectos.
Y por otra parte, otro registro que ya lo habíamos mencionado es ese registro de lo cotidiano. Cuando ponemos nuestra mirada en lo cotidiano y miramos no las grandes acciones de reparación, pues que sí se mira y se tiene en cuenta como contexto, sino esos actos cotidianos en el día a día en el que las personas intentan rehacer sus mundos o que rehace esos mundos y utilizan y acuden también a la imaginación, a la creatividad, no simplemente para sobrevivir, sino, por ejemplo, como se enfatiza en el número, para crear entornos estéticos, creativos y subjetividades muy profundas de las mujeres, de los jóvenes, bueno, de una serie de personas. Entonces, ese es el otro registro que también nos ayudó, pues nos ayuda a pensar con el atrato y desde el atrato. Y por último, el que ya hemos mencionado, que es el de la acción política, y pues que es una de ese interés nuestro para decir qué es lo que esto nos ayuda para pensar la política desde lugares más plurales, más diversos, y en relación en particular con la manera como se entiende y se concibe la vida en el atrato. Y hay una cosa que nosotros citamos a un antropólogo chocuano, Rogerio Velázquez, que el ICANN publica uno de sus libros, en el que habla cómo el concepto de la vida en el atrato es movimiento, acción y oportunidades de hacer. Y esa idea de oportunidades de hacer es la que se liga mucho a esta idea de imaginación política o imaginación ecopolítica, a la idea de la creatividad, de la recursividad y el constante rehacer en medio de la destrucción o el de florecer en medio de la destrucción. Yo creo que esta perspectiva teórica que está muy en boga también tiene como relación con otras perspectivas como del hacer etnográfico. Pienso, por ejemplo, en Jean Faber Sada, esa antropóloga famosa que habló definió un poco la etnografía como un asunto de dejarse afectar. Y entonces aquí los afectos, cuando hablamos de afectos, no es un sinónimo de emociones. Hablar de afecto no es igual a hablar de emociones, es eso que nos afecta, eso que te mueve, que te pone en movimiento, es una fuerza que pueden ser de muchas naturalezas, pero que, como lo dijo Pilar, tiene ese sentido visceral que hace que en la vida cotidiana tengas que hacer algo con eso. Algo me está afectando, me está moviendo y debo hacer algo con eso. Entonces, reconocer esas fuerzas ha sido, digamos, como uno de los enfoques de la antropología reciente, y entender qué es lo que la gente hace con eso también es darle agencia a otra serie de elementos que no necesariamente son humanos y que aparecen, que mueven, que ponen ahí esas presencias y esas fuerzas viscerales. No sé, en el caso de este número, como lo explicó muy bien Pilar, son muchos elementos, los muertos, por ejemplo, los fantasmas, pero también la lectura que la gente tiene del color del agua, cómo el río crece o cuáles son los ciclos de vida de esos movimientos que tiene el río, las subiendas de los peces, y cómo todo eso de alguna manera afecta las prácticas cotidianas con las que la gente responde. No sé, Pili, si tienes ahí. Solo muy brevemente, es decir, yo creo que acá es esta idea, que Natalia lo explicó muy bien, pero yo solo complementaría con decirles esta idea de que tanto el medio ambiente y agentes como el río, las montañas, la selva, como los objetos, tienen una cierta fuerza. Una fuerza que tiene un impacto y genera algo hacia otros, hacia seres humanos o hacia otros seres. Y que esa fuerza, que es de por sí se dice agentiva, va a estar también, entra en relación en el día a día de las personas. Entonces, por eso decíamos, cuando empezamos a reconocer, decíamos, es decir, el impacto y la capacidad de la fuerza que tiene las presencias y sensibilidades y emociones que genera y la manera como conduce a la acción, por ejemplo, el convivir
con la presencia de los muertos, con la fuerza del río, con el río como sujeto, con un río que tiene temperamento, que sus aguas se ensucian como respuesta al extractivismo, con una selva pues que le habla de muchas maneras a las personas. Entonces es reconocer eso, pero reconocer eso también en nuestro propio trabajo etnográfico, que es decir, hacemos etnografía también en relación con todas estas fuerzas, hacemos etnografía también sintiendo el impacto de ese tipo de afectos. Entonces es reconocer ese entramado afectivo, que como muy bien lo dijo Natalia, no se trata de emociones, el afecto tiene ese impacto sobre la persona y moldea o impacta o genera algo hacia los otros, y trabajar con esas presencias. Sí, es decir, yo creo que los artículos nos invitan mucho a mirar cómo la acción política, y por consecuente de manera más abstracta lo político, pero cómo la acción política surge en esas acciones cotidianas. ¿Y en qué sentido hacen? Es decir, cuando Daniel Ruiz Serna dice, mire, cuando vemos la puesta en marcha de un mundo de acciones que buscan resolver esa relación entre los vivos y los muertos cuando no se han hecho los rituales funerarios apropiados, es una acción profundamente política, porque busca restablecer relaciones, busca, decir, dar una respuesta y resistir el impacto desestructurador de la violencia y de las acciones de los grupos armados. Entonces, en ese sentido, se reviste de un sentido político. O lo mismo, de la misma manera que las mujeres de Pogue en Bojayá, a través de sus cantos y la composición de sus cantos, que son vistos como rituales, cantos ancestrales para los rituales funerarios, pero al cantarlos y revestirlos en el contexto de una conmemoración, o en medio del proceso de paz, le dan otro sentido, y en ese darle otro sentido, en el que nombran algunas cosas acerca de la violencia en la región, en el que se recuerdan al país su compromiso con la paz, rehacen, es otra manera de hacer la política. Entonces, es decir, si se quiere ampliar esa noción de la política para entenderla en el día a día, y entenderla en esos sentidos que son profundamente políticos, porque se empeñan en rehacer la vida cuando, si bien el sentido de la política de la violencia es la destrucción de la vida. Creo que está relacionado por ahí, es que nosotros lo hemos visto y que lo vimos que nos permitía también mucho pensarlo en relación con esta idea que también se trabaja en el número, y pues que no es nuestra, sino viene precisamente de la manera como se nombra la relación con el río en la región, que es la de embarcarse en el atrato, ¿sí? Y ese embarcarse es lo mismo, es estar en movimiento, es estar en relación con un paisaje, es estar muy en conexión y escuchar al río y al entorno, y con base en eso era por decir, es decir, que ese tipo de sensibilidad, ¿qué nos dice con respecto a cómo se hace política en la región? Yo diría que hay una cosa en la que los pueblos afrodescendientes y en general la diáspora afro han sido maestros en la historia, y es en enseñarnos cómo habitar el daño, habitar la pérdida, para hacer con eso algo distinto, algo nuevo, para dignificar con eso sus vidas y recuperar su humanidad. Y creo que en el número vemos mucho ese sentido de la política, el de unos procesos donde creo que además son muy importantes para tener presentes en un país que intenta transitar a la paz, que intenta construir la paz. Son lecciones políticas importantes, creo yo, porque no se trata de
de decir, no, hay que inventar todo lo nuevo, hay que hacer la vida de nuevo y somos fuertes y nos pueden pasar por encima las veces que sean y nosotros somos capaces de hacerlo. Es poner también el acento en lo que se ha dañado, en lo que se ha perdido y cómo habitamos con eso y qué podemos hacer con eso para redignificar la vida, para dignificarla en eso cotidiano. Creo que ahí hay un fuerte sentido de la política y de lo que aquí llamamos esa imaginación política o esas acciones políticas creativas. Entonces tiene también mucho que ver con el duelo, tiene también mucho que ver con hacerse cargo de eso que ha sido dañado y todo el tiempo vivir y reclamar, si se quiere, hacer como unos procesos de reapropiación cultural donde las herramientas propias, históricas, los conocimientos, las prácticas, son justamente eso que le da fuerza a la gente para poder hacer algo con esa pérdida, para poder hacer algo con eso dañado. Soy Bela Enríquez y los invito a leer el número especial que la Revista Colombiana de Antropología ha elaborado acerca del atrato y sus experiencias de vida. Aquí encontrarán mi texto, Sembrar el futuro, recordar el pasado, plantas y reconfiguración de la vida en Bellavista, Bojayá, Chocó, del cual les regalo un fragmento. Mayito, educadora y lideresa comunitaria del barrio Bellaluz, se refiere a diversas actividades como quehaceres de la casa, que incluyen mirar las matas. A través de acciones como imaginar, observar, sembrar, cuidar, nutrir, inspeccionar, calcular, planear y decorar, las mujeres activan sus capacidades y revitalizan el cultivo de plantas de uso común para reconfigurar la vida en el nuevo territorio. Las plantas climatizan, sazonan y nutren, son despensa alimentaria, ejercitan y enaltecen el alma, construyen espiritualidad, son fuente de productividad y recurso económico, cuidan la salud, educan, adornan y construyen paisaje. En sus distintos roles, las plantas refuerzan la conexión de las gentes del atrato con su terruño. Algunas mujeres expresan estar cansadas de sembrar debido a que esta actividad en Bellavista Nuevo no es necesariamente exitosa. Sin embargo, han intentado recuperar sus patios de manera intuitiva y recursiva. Durante los 11 años de reubicación, las mujeres han utilizado este tiempo de aprensión para darle sentido al patio en Bellavista Nuevo. Cuando los recursos para mantener viva la práctica de azotea son reducidos, las mujeres recurren a sus suficiencias íntimas, flexibilizando prácticas ancestrales que resultarían inviables en esta nueva realidad. La siembra de plantas es una expresión de la identidad que abre caminos para posibilitar la vida y la humanidad en medio de los límites impuestos por la urbanización como espacio institucionalizado. Bueno, agradecerle a la revista y al ICAM por esta oportunidad y acompañamiento y a ustedes por esta conversación. Y yo quisiera resaltar también, creo que siempre he creído que desde los silencios, desde lo que no está, también aprendemos mucho y encontramos muchos de los retos que tenemos. Hemos hablado bastante de lo que hay en el número, hay unos artículos maravillosos, todos muy distintos, todos atravesados por esas preguntas por el daño, qué hace con la gente con eso, qué hace la gente con esos daños, pero también, y lo hablamos mucho con Pilar, con Silvia, cuando estaba de editora, con Juana, con Eva, en fin, aparecen cosas que nos hubiera gustado mucho que estuvieran presentes, pero esos vacíos también hablan de los límites nuestros en lo que conocemos, pero también en qué está diciendo la antropología sobre esa región, con esa región. Entonces, digamos, quisiera resaltar el tema del urbano, justamente. ¿Qué pasa en lugares, qué está pasando, qué se está produciendo en lugares como Quibdó, trabajos tan interesantes que también se hacen desde Quibdó, como los de la Corporaloteca? Son cosas que no entran en este número, pero no quiere decir que no estén sucediendo y que muestran también la fertilidad de la antropología.
El tema indígena creo que es todo un tema que es muy importante ponerle el ojo. Ahora, digamos, en este tiempo de la pandemia, hemos visto lo que ha sido el destierro en Vera en nuestro país, la presencia de las comunidades en Vera en las distintas ciudades sufriendo ese destierro. Quibdó no es la excepción. El atrato tiene, digamos, y lo que ha sucedido en el atrato ha impactado también muchísimo a las comunidades indígenas. Eso no está en este número, pero también creo que como disciplina tenemos mucho que seguir haciendo y acompañando a estas comunidades. Y por último, quisiera decir que también fue un reto muy grande pensar esta antropología en diálogo, esta antropología y esta etnografía que se hace en procesos lentos, que implica acompañamientos largos, que son trabajos de investigación que se van como encajando uno con otro y que también ha creado, digamos, como dice Rita Laura Segato, una política de la amistad entre esos investigadores, entre esos colectivos, organizaciones, y eso también creo que es muy importante en la forma como producimos conocimiento.